México ante el contexto internacional. Buen día, jóvenes. Antes de comenzar, quiero pedirles que imaginen lo siguiente. Están caminando por el centro de una ciudad, pasan frente a un edificio público y de repente ven una enorme pintura en la pared, llena de colores, de figuras humanas, de fuerza y de movimiento. ¿Alguna vez se han detenido a preguntar qué significa eso? ¿Por qué está ahí? ¿Quién lo pintó y qué quería decirle al mundo? Pues bien, jóvenes, vamos a encontrar respuesta a esas preguntas porque el tema de nuestro video de hoy es México ante el contexto internacional. Y vamos a descubrir juntos cómo dos grandes revoluciones transformaron para siempre el arte, la cultura y la historia de nuestro país. Para entender lo que ocurrió en México en las primeras décadas del siglo XX, primero necesitamos entender el mundo en el que vivía. Imaginen que en su colonia o comunidad, dos familias deciden al mismo tiempo hacer cambios radicales en la forma en que organizan su hogar. ¿Quién manda? ¿Cómo se reparten las responsabilidades? ¿Cómo se distribuyen los recursos? Inevitablemente, lo que hace una familia va a influir en la otra. Se van a observar, a inspirar y también a temer la una a la otra. Eso mismo pasó a escala mundial. Fue lo que ocurrió con la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa. Ambas sucedieron a principios del siglo XX y ambas buscaban transformar profundamente sus sociedades. Y aunque nacieron en países muy diferentes y muy distantes, estuvieron profundamente conectadas. Ahora bien, aquí el primer dato que quiero que recuerden, porque muchos no lo saben. El historiador Stefan Renke señala que la Revolución Mexicana fue precursora global de la Revolución Rusa. Es decir, jóvenes, México fue primero. Nuestra revolución no solo cambió a México, sino que inspiró al mundo entero antes de que muchos lo reconocieran. ¿No les parece sorprendente algo tan importante ocurrido aquí en nuestro país y que haya tenido ese alcance internacional? Ahora bien, ¿cómo llegaron esas ideas revolucionarias desde Rusia hasta México y viceversa? A través de algo muy poderoso, los intelectuales y los artistas. Piénsenlo así. Hoy en día, si quieren saber qué pasa en otro país, abren su celular y en segundos están leyendo noticias de cualquier parte del mundo. En aquella época no existían las redes sociales ni el Internet, pero los intelectuales y artistas viajaban, leían, se escribían cartas y compartían ideas, y esas ideas viajaron muy rápido. El historiador Rinke explica que las dos revoluciones, aunque distintas, pueden verse como una unidad, precisamente porque los intelectuales mexicanos de izquierda miraban con esperanza lo que ocurría en la Unión Soviética. Sin embargo, esas mismas ideas también provocaban miedo en las élites, es decir, en los grupos poderosos que temían perder su posición y su influencia. ¿Se imaginan vivir en esa época? Un mundo donde todo estaba cambiando, donde las ideas se discutían con pasión, donde había quienes soñaban con una sociedad más justa y quienes temían perder sus privilegios. Ese ambiente tan intenso fue el que dio vida
a una generación extraordinaria de artistas mexicanos. Y aquí llegamos a uno de los puntos más fascinantes de nuestro video. Ese contexto tan agitado, esa mezcla de esperanza, lucha y transformación, no quedó encerrada en los libros ni en los discursos políticos. Se convirtió en un arte enorme, público y poderoso. La Revolución Mexicana y las ideas de lucha social difundidas por el comunismo ejercieron un profundo impacto en figuras que hoy son reconocidas en todo el mundo. Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, José Revueltas y Octavio Paz, entre, entre muchos otros. Quiero que noten algo muy importante. Estos artistas no pintaban para los ricos ni para los museos exclusivos. Pintaban en las paredes de las escuelas, de los edificios públicos, de las escaleras, donde cualquier persona, incluso alguien que no sabía leer, pudiera ver su mensaje y entenderlo. El arte se volvió la voz del pueblo. ¿No les parece que eso es algo verdaderamente poderoso? Ahora, jóvenes, aquí viene algo que quiero que recuerden, con especial atención porque no está ocurriendo lejos de ustedes, está aquí, en nuestra propia región. En Orizaba, Veracruz, se conserva el único mural que el gran pintor José Clemente Orozco pintó en el sureste del país. La obra se titula Reconstrucción, Revolución Social y fue creada en el año 1926. ¿Cómo llegó Clemente Orozco a Orizaba? Por instrucciones de José Manuel Puig Casaurán, quien en aquel entonces era el secretario de Educación Pública del país. Orozco viajó hasta aquí para pintar al fresco, que es una técnica donde la pintura se aplica directamente sobre el yeso húmedo de la pared, en el cubo de la escalera principal de lo que entonces era la escuela industrial y que hoy es el honorable ayuntamiento de Orizaba. Y aquí viene un dato que me parece verdaderamente impresionante y que quiero compartirles. Ese mural mide 10 metros de altura por 7 metros de ancho. Contiene 13 figuras humanas y Orozco lo pintó en tan solo 18 días netos de trabajo, casi sin ayuda, únicamente con el apoyo de un albañil. El propio Orozco lo describió así, y cito sus palabras. Lo llamó la hazaña de pintar en 2 semanas un muro de unos 100 metros cuadrados en la escuela industrial. Hagamos una pausa para reflexionar. ¿Cuántos de nosotros seremos capaces de completar una tarea tan monumental en tan poco tiempo, con tan pocos recursos y con tanta dedicación? Eso habla no solo del talento de Orozco, sino de su compromiso con lo que estaba diciendo a través de su obra. ¿Y qué quiso decir? El mural fue inspirado en el trabajo y el esfuerzo con que la sociedad mexicana reconstruía al país después de la Revolución. No es una imagen de destrucción y de guerra, es una imagen de esperanza, de esfuerzo colectivo, de un pueblo que se levanta. El contexto internacional también se reflejó en decisiones muy humanas por parte del gobierno mexicano. Un ejemplo hermoso de esto es el del presidente Lázaro Cárdenas, quien en 1937 abrió las puertas de México a niños españoles refugiados que huían de la terrible guerra civil que vivía España en ese momento. México, un país que apenas estaba recuperándose de su propia revolución, extendió la mano a quienes más lo necesitaban.
Eso nos dice algo muy importante. Los ideales de justicia que nacieron con la Revolución Mexicana no se quedaron solo en palabras o en pinturas, también se convirtieron en acciones concretas de solidaridad con otros pueblos del mundo. Muy bien, jóvenes, hagamos juntos un recuento de los puntos más importantes que vimos. Primero, a principios del siglo XX, el mundo vivió dos grandes revoluciones, la mexicana y la rusa, que se influyeron mutuamente, y México, aunque muchas veces no se reconoce así, fue precursor de esos cambios a nivel global. Segundo, esas ideas de transformación social llegaron hasta nuestros artistas e intelectuales, quienes las convirtieron en un arte público, accesible y poderoso, el muralismo mexicano, para que todo el pueblo pudiera verlas y sentirlas. Tercero, ese legado no está lejos de nosotros, está aquí, en Orizaba, Veracruz, en el mural de Orozco, una obra que nació del compromiso de un artista con su tiempo y que hoy sigue hablándonos si estamos dispuestos a escucharla. Y cuarto, los ideales de justicia social que surgieron de ese contexto también se expresaron en acciones concretas de humanidad, como la solidaridad que mostró México al recibir a los niños refugiados españoles. Muy bien, jóvenes, esto es todo por este video. Muchas gracias por su atención. Recuerden suscribirse al canal, denle me gusta, comenten y compartan. Saludos.